Mi nombre es Ivonne Peña, soy abogada de profesión desde hace aproximadamente 17, 18 años. En la actualidad soy abogada penalista, fui fiscal de la República de Panamá, específicamente fiscal de drogas, y creo contenido legal dentro de mi cuenta en Instagram que se llama Legally Amazing World y pertenezco a la red de medios digitales Panamá. Sí, Félix, mira, de información de primera mano que podría yo compartirte con propiedad y veracidad. Tengo entendido que la cepa de Brasil pudo haber llegado a Panamá a través del aeropuerto de Tocumen aproximadamente los últimos días de febrero. Y eso obviamente haciendo un conteo de los días que guardan relación con el contagio de una persona muy allegada a mí que lamentablemente falleció los primeros días de marzo. Esta persona pues estuvo en el aeropuerto de Tocumen recogiendo a un pasajero y el día 8 de marzo lo vacunan, le ponen la vacuna del COVID y fallece al final de esa misma semana. Entiendo, pues obviamente por información familiar, que ya no es de dominio público en realidad porque esto es un tema de salud pública, que se le hizo la autopsia y se le encontró la cepa brasileña. ¿Cuándo fue? Aproximadamente entre el 10 y el 12, 13 de marzo. Estamos hablando de la primera semana de marzo. Por eso yo hago el enlace de la información que manejo desde aquella fecha y que sé que en algún momento se conversó con la que ha publicado hasta ahora el MINSA y algunas páginas en redes sociales de información que se ha filtrado. Ese pasajero que se recogió venía de Venezuela. Venía de Venezuela, nunca presentó síntomas ni tampoco afloró algún tipo de contagio. Por eso es que haciendo el conteo de los días, da exactamente los 14, 15 días que estamos hablando que demora el virus en incubarse y en manifestarse. Pero como te repito, la información que yo manejo desde aquel entonces es veraz, de que la persona fallecida cercana a mí tenía la cepa de Brasil, porque es lo que se maneja en la información de la autopsia, y pues todas las personas dentro de su burbuja familiar, que eran exactamente las que el MINSA hoy, o las cuentas de redes sociales que he leído hoy, más que todo, han informado de los contagios en Don Bosco y en San Miguelito. Entonces la información es tan coincidencial que me permite confirmar que si todos sabíamos dentro de esta burbuja familiar y de amistad que la cepa de Brasil existía o que había llegado a Panamá, al menos en la primera semana de marzo, ¿por qué esperar hasta finales de mes, casi 3 semanas, para hacerlo? Por supuesto, Félix, porque estas personas estuvieron obviamente como cualquiera, moviéndose en diferentes corregimientos, como lo ha dicho el MINSA y como lo han dicho las páginas que he leído, viven en el corregimiento de Don Bosco. Los otros 2 casos son de San Miguelito y puedo asegurar que son del área de Villalucre, porque vuelvo y repito, conozco esta burbuja familiar y estuve con estas personas cuando aparentemente estaban o se habían contagiado y estuvieron en otros corregimientos fuera de los que ya se han indicado, como tú y como yo, claro, usando su mascarilla, lavándose las manos, usando el alcohol, pero estuvieron reunidos con muchas otras personas por temas de trabajo, por temas sociales, y no descarto que obviamente hayan muchísimos otros contagios, pero lo que me llama la atención es que se haya esperado tanto para hablar de estos 6 primeros contagios, que pertenecen sí a una misma burbuja familiar, pero en distintos corregimientos. Se habla de 9. De 9, pero de 6 que pertenecen a una misma familia, por supuesto, porque toda la familia se contagió. Y 2 personas adicionales que, como yo, participaban con la familia, pero viven en el corregimiento viven en el distrito de San Miguelito, específicamente en el área de Villalucre. Sí, y gracias a Dios, pues en ese momento yo estaba pasando por un tema de salud. Sí hubo de mi parte una preocupación mayor, aparte de la aflicción pues, y de la tristeza de haber perdido a una persona
tan cercana y de mi círculo, pero mi diagnóstico era distinto. Como es una cepa que tiene otras variantes y entiendo hasta lo que he leído que también se maneja de otra forma los síntomas, hubo de alguna forma sospecha, temor, pero no, gracias a Dios lo mío era ligado pues a otro tema de salud, del cual me mantuvo todos esos días en cama, en reposo, incapacitada. ¿Tuviste algún síntoma? De COVID no. Lo que tuve y lo manifesté y se los hice saber a las personas de mi cuenta que iba a estar fuera vamos a decir, de crear contenido, de estar compartiendo en mi cuenta de Instagram. Yo lo manifesté, inclusive que había fallecido en ese momento una persona muy cercana a mí que se había vacunado esa misma semana que fallece. Pero como en ese momento no sabía, precisamente hasta que se me hizo la evaluación médica de la ambulancia que me asistió, tenía una otitis severa que se me combinó con una inflamación del nervio trigémino, también por todo el estrés y la noticia trágica pues, que nos causó inesperadamente, pero no, COVID, gracias a Dios, no tuve contagio, no he tenido contagio de COVID hasta ahora, pero esa es la información que manejamos desde inicio de marzo. Hasta estos momentos sí. Y debo aclarar, Félix, que esa persona pues tenía una enfermedad crónica, que obviamente al pues, recibir este contagio se hace mortal de inmediato, que es lo que tengo entendido. Bueno, mira, yo estaba conversando hace un rato con un médico en donde le hice esa misma pregunta. ¿Qué gana el MINSA informándonos tan tarde para mí o demorando publicar esta información que al final es de dominio público y guarda relación con la salud del Estado, del colectivo, que somos todos nosotros? Pero me contesta que definitivamente ante la falta de educación, de preparación, de madurez de nosotros mismos, a veces prefiere el MINSA como institución, o muchas otras a nivel mundial también, dar esta información tan delicada a la comunidad, porque ni siquiera van a tomar las precauciones y lo que van a hacer es a crear rechazo, negatividad, histeria colectiva, y es lo que no se desea. Pero hay maneras, yo soy del pensar que la prevención es fundamental y es una prueba de que he viajado en pandemia, regresé a Panamá de España en pandemia, con mascarilla, vamos, he estado en 3 estados distintos, en 3 aeropuertos en medio de pandemia, en Europa, en Estados Unidos, y gracias a Dios hasta ahora no me he contagiado. El tema de la prevención es sumamente importante. Pero también, Félix, darle a los ciudadanos esa información, por lo menos no en tiempo real, pero vamos, tú decides si quieres cuidarte más o menos ante el conocimiento de que ya hay una nueva cepa en tu país y no esperar 3 semanas para organizarte. Mira, de que es posible, de que alguien que sienta afectaciones, obviamente por recibir esa información tardía y que su familia se haya contagiado de alguna manera o fallecido, también es posible, yo no lo descarto. Esto es un tema de dominio público, de salud colectiva, como te indiqué antes. Si bien es cierto, el artículo 308 lo contempla así, en 2 modalidades, quien contagie o quien no siga los parámetros, los decretos o lo que obviamente el Estado haya decidido en cuanto a esta pandemia, está dentro del delito desarrollado en el 308, como te digo, el Código Penal, pero estoy segura que pues eso no avanzará de alguna manera. El Estado siempre se va a proteger, es normal. El reclamo que yo puedo hacer y que muchos pueden hacer, y que en estos momentos yo me siento indignada cada vez que leo una noticia que dice: nos acabamos de dar cuenta que hay una nueva cepa en Panamá, la cepa brasileña. No es cierto, esto estaba aquí hace tanto. Entonces, claro que sentimos impotencia. Yo, que todavía de alguna manera me siento que estoy dentro de un duelo emocional, también siento mucha tristeza y ¿sabes? Hubiera querido que el resto de la ciudadanía supiera que había una cepa hace mucho tiempo para que se cuidaran. Obviamente yo lo supe hace una semana atrás y estaba en reposo, en descanso. No soy la persona indicada para decirle a la ciudadanía ni al mundo entero que en Panamá hay una cepa brasileña,
porque no me compete a mí. Esa es realmente la función del Ministerio de Salud y del Estado.